Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un lunes más a Aprendo Fotografía Online, un podcast donde hablamos de todos esos conceptos, técnicas, noticias de fotografía de paisajes, de fotografía nocturna, de fotografía en estudio, de técnica en fotografía, de fotografía con filtros, en fin, de lo que hablamos es de aprender fotografía. Hoy programa número 37 de este lunes 4 de febrero. La semana pasada nos tomamos un receso, pero también este programa está dedicado a los alumnos del curso de fotografía en Iquique. Sacamos fantásticas fotografías, estuvo muy entretenido el curso, con un calor infernal el día del práctico, gracias al Hotel Hilton, que nos facilitó sus instalaciones para realizar el curso. Así es que dedicado especialmente a los alumnos de Iquique. Bueno, hoy tenemos un programa súper interesante. ¿Y qué les voy a contar? Acerca de los 4 ingredientes fundamentales para lograr grandes fotografías de paisajes. Pero antes, como siempre, la Escuela de Fotografía en miguelnunesfotografía.com. Recuerda que tenemos el curso de revelado de 0 a 100 en Adobe Lightroom. Es de gestión de tus fotografías y revelado que está muy interesante ya que es muy completo. Además tenemos el curso de microstock de cómo vender tus fotografías en internet, que es mejor que tenerlas en el disco duro guardadas, mejor tenerlas a la vista para que vayan generando dinero y como se llaman ingresos pasivos. Cursos presenciales. Tenemos este 23 y 24 de febrero curso en la ciudad de La Serena, así que toda la gente de la cuarta región, si no te has inscrito, inscríbete pronto, ya que se van acabando los cupos y quedan muy pocos días. Y el 23 y 24 de marzo tenemos el curso en la ciudad de Temuco. Viajamos al sur, a esa hermosa tierra, a la 9ª región, a fotografiar y a difundir más la fotografía. Así es que eso es todo lo que tenemos de programa. Y les quiero contar algo que va a salir, ya salió publicado en mi página, en mi fanpage de Facebook, que es que estoy haciendo una encuesta. ¿Y de qué se trata esta encuesta? Yo generé un libro de fotografía nocturna que se llama Del ocaso al amanecer. Y lo que quiero es poder imprimirlo y poder generarlo a través de un crowdfunding. ¿Conocen lo que son los crowdfunding? Son recursos colaborativos, se pueden decir, que tú aportas y puedes participar en algo del libro y tener tus recompensas con tu aporte. Bueno, con este libro yo lo que pretendo es generar la fotografía y difundir un poco más la fotografía a través de la lectura, ¿cierto? Y tener el papel el libro en papel y no en formato digital como estamos muy acostumbrados. Y este sería el primer libro que se lanza de fotografía y de educación de fotografía, ¿cierto? De enseñanza de la fotografía nocturna, yo creo que en Sudamérica, ¿cierto? Hay muchos libros que son traducidos de personas de Estados Unidos, como Lance Gaming, o el mismo de Mario Rubio, que es de España, ¿cierto? Pero creo que hace falta un libro que sea de acá, de nuestra tierra, con nuestras palabras, con nuestras formas de ver las estrellas, por ejemplo, que estamos en el hemisferio sur, que no es lo mismo que en el hemisferio norte. Por eso es tan importante generar este libro para mí. Así es que participa en la encuesta que está en mi fanpage de Facebook. Si es que no me sigues, te voy a dejar el enlace en las notas del programa, ¿cierto? Así es que con eso quiero contarte acerca del crowdfunding, del libro. Todavía no se lanza, estamos recién haciendo la encuesta para ver cómo andan los lectores, ¿cierto?, del fanpage, para saber, y también ustedes participantes del podcast, saber si es que quieren o no realizar este libro, que se genere este libro, ¿cierto? Ya está casi terminado, pero falta imprimirlo, que es lo más difícil de todo. Así que con estas palabras seguimos con el tema de hoy, como te dije, los 4 ingredientes esenciales para grandes fotografías de paisajes. Hay muchas veces que cuando uno está en terreno no se da cuenta o no sabe muy bien si es que realmente está haciendo una fotografía espectacular, ¿cierto? Pero hay algunos ingredientes esenciales
que uno tiene que buscar como fotógrafo. Yo subí hoy día una foto, estoy grabando recién hoy día el podcast, como estaba atrasado, me había tomado unos días de vacaciones, por eso el receso, de un arco iris, ¿cierto? Con unos puntos de fuga, una proporción, ¿cierto? Un momento. Y esa fotografía fue hecha con el móvil, en modo panorámico, para que me alcanzara el arco completo de la fotografía. La puedes ver en mi Instagram, ¿cierto? Y en la fanpage también está. Pero, ¿qué es lo que primero tienes que buscar tú como ingrediente? El primer ingrediente es buscar una buena luz. Tú sabes ya que la luz es el elemento más importante de la fotografía, ¿cierto? Una fotografía, por ejemplo, al mediodía no va a representar ni va a expresar lo mismo que una fotografía al atardecer. Entonces la luz en la fotografía es lo primordial, así que tener una muy buena luz, una luz suave, una luz linda. Uno se empieza a dar cuenta cuando las luces son lindas. Va a ser esencial como primer ingrediente, tener una buena luz, ¿cierto? El segundo tema principal, o el segundo ingrediente, disculpa, es el tema principal de tu fotografía. Eso puede sonar bastante obvio, ¿cierto? Pero siempre hay que tenerlo en cuenta. Como se dice, y lo aprendí muy bien de José Benito Ruiz, teniendo un buen fondo se puede colocar se puede colocar cualquier primer plano, ¿cierto? O tema principal. Pero hay que estar muy presente que el tema principal es lo principal en la fotografía, valga la redundancia. Entonces, es lo que tiene que estar enfocado, ¿cierto? Nítido, tiene que tener colores llamativos. Entonces, es muy importante que la fotografía, en el paisaje, el tema principal esté muy claro, ¿cierto? Por eso estoy generando también unos artículos de blog, donde vamos a hablar de este tema de la composición, acerca de lo importante que es el tema principal, ¿cierto? Que hay veces que uno no tiene que tomar, por ejemplo, con un gran angular que toma mucho campo de visión y se pueden ver muchas cosas no deseadas. Quizás es mucho más recomendable hacerlo con un teleobjetivo. No siempre es necesario usar un angular para un paisaje, también se puede hacer con teleobjetivo. Así es que ese es el segundo tema principal, ¿cierto? Recuerda que cualquier consulta me puedes escribir a contacto@miguelnunesfotografia.com o por cualquier método, ¿cierto? En el Instagram, en un directo, en un mensaje directo, ¿cierto? Un DM o por Messenger, por lo que tú quieras me puedes contactar y no olvides también seguirme en Instagram para que vayas siguiendo mis fotografías, ya que yo le estoy dando mucho más realce a esa red social porque es la que más se mueve. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta de esa situación, ¿cierto? El tercer ingrediente, ya tenemos el primero, una buena luz, el tema principal, tener muy claro cuál es el tema principal de qué es lo que es la fotografía, ¿cierto? El tercero es el fondo. Tan importante, como te dije yo en el ingrediente anterior, es el sujeto. Para mí lo más importante es el fondo, ¿cierto? Que no hayan elementos, por ejemplo, que distraigan, ¿cierto? El fondo también en un paisaje puede estar desenfocado, no siempre tiene que estar nítido. A nosotros nos enseñan muchas veces que en un paisaje tiene que estar todo nítido. Y no siempre tiene que ser así. ¿Por qué? Porque cuando el paisaje está desenfocado, por un tema de profundidad de campo, ¿cierto? Tenemos el primer plano enfocado y el fondo desenfocado, que se vea claramente. Eso nos da a nosotros una sensación de distancia, ¿cierto? De profundidad. Esa sensación nos da, así que no siempre tiene que estar todo enfocado, pero hay que tener un fondo muy limpio. Entonces, siempre te recomiendo que como este tercer ingrediente, tengas la buena luz, tengas tu primer plano, pero siempre mira primero el fondo. El fondo, dale mucha importancia de que no haya nada que distraiga, ¿cierto? Así puedes aislar tu sujeto y simplificar tu imagen. Y como te decía recién, no siempre es necesario tener o usar un gran angular, por ejemplo, para sacar una fotografía de paisajes. Muchas fotografías se pueden realizar con teleobjetivo o con otro tipo de lente. Y el cuarto ingrediente, que es una de las cosas fundamentales y que me gusta este cuarto ingrediente que te quiero dar, es porque yo había tenido un estancamiento fotográfico, creativo, compositivo, no sé cómo llamarlo, pero creo que a todo el mundo le puede pasar.
o a todos les ha pasado en algún momento que uno se estanca un poquito con las fotografías que realiza. ¿Y qué hice yo? Me puse a estudiar composición. Composición en las artes visuales. A mí me gusta pensar que la fotografía es lo opuesto, por ejemplo, a la pintura. Los pintores comienzan con un lienzo en blanco y comienzan a agregarle objetos, ¿cierto? Mientras que a nosotros, los fotógrafos, se nos presenta realmente una escena llena de detalles, por ejemplo, y uno tiene que comenzar a eliminarlo. Es como al revés el proceso, hasta que contenga solo los elementos más importantes de lo que uno quiere fotografiar, ¿cierto? Entonces, después de eso, uno tiene que generar o organizar esos elementos para generar una imagen visual que sea interesante. Entonces, los componentes básicos, por ejemplo, de las composiciones son las líneas, ¿cierto? Las líneas curvas, líneas rectas, ¿cierto? Los horizontes, las texturas o patrones que pueden haber también, las formas, los colores, los marcos naturales, ¿cierto? Los puntos de anclaje óptimos, que lo vamos a hablar en un posteo del blog, ¿cierto? Entonces, estudiar composición, aunque uno no lo crea, empieza a cambiar tu forma de ver mucho las cosas y cómo ordenar los elementos dentro de una fotografía. Así es que el cuarto ingrediente es el más importante, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el truco de una fotografía de paisaje que sea muy, muy interesante, ¿cierto? Para grandes fotografías de paisaje, es que si tú tienes uno de estos elementos, es hacer que todas estas cosas se junten. Obviamente esto no se hace de un día para otro. Necesita estudio, ¿cierto? Práctica, estudio y práctica, y así sucesivamente, además de mucha paciencia y perseverancia. Y además, de repente, hay veces, y muchas veces, un poco de suerte y sacrificio también. Por ejemplo, ¿en qué sentido? Levantarse al amanecer. Las luces del amanecer son espectaculares. Así es que, con esto, terminamos el podcast del día de hoy. No dudes en publicar un comentario para profundizar sobre este tema o hacer alguna acotación que te parezca muy oportuna. Además, como siempre, gracias por las 5 estrellas en iTunes, valorarme en la plataforma que lo estés escuchando. Si te gustó, déjame un comentario o envíame un correo si quieres hablar de algún tema. Recuerda que estamos en Spreaker, en iVoox, Spotify y Google Podcasts, siempre como Aprendo Fotografía Online. Y suscríbete en la zona premium también, además de inscribirte en los cursos en línea. Y por favor, visita mi fanpage de Facebook para que contestes la encuesta, ¿cierto? Así es que, como siempre te digo, sin ti esto no sería lo que es, simplemente no sería. Así es que, estimado auditor, muchas gracias por escucharme, un fuerte abrazo, buenas luces. No dejes de hacer fotografías. Recuerda siempre practicar, practicar y practicar. Y nos vemos la siguiente semana en el próximo podcast. Ahora sí, en la siguiente semana sí va a haber podcast. ¡Adiós!